Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sergio Gutiérrez le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí con esta dicotomía de pensar entre cuidar la salud, entre pandemia, en algunas cuestiones políticas que tienen que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cuál es la postura en realidad de este año, si se debe hacer o no estas elecciones, diputado? Bueno, empecemos por lo primero, ¿no? Que Sí, usted mencionó, que es la dicotomía entre salud y economía. Bueno, no hay tal dicotomía. La salud debe ser integral, es la definición de salud. Y la salud psíquica, la salud ambiental, la salud familiar, la salud del contexto de tener trabajo, de tener ingresos, de no tener padecimientos, no tener necesidades vitales, es parte de la salud. Por supuesto que la salud física también. Por eso que plantear, como se planteó el año pasado, en marzo, cuando se inició el aislamiento obligatorio por parte del presidente, el 19 de marzo más precisamente, que él entre la salud y la economía se quedaba con la salud, porque la economía se podía recuperar, sí, y la salud, en cambio, era irreversible, sobre todo si se producían miles de muertos, que yo no quiero para la Argentina. Bueno, resultó ser que la economía se derrumbó, como casi ninguna otra en el planeta, con un 10% oficialmente reconocido de caída del Producto Bruto el año 2020, y los miles de muertos los tenemos, desgraciadamente. Más de 65.000, 66.000 muertos, y nos encaminamos a un número que nos ubica en el top 10, como se dice, de la desgracia en todo el mundo, ¿no? Así que en ese sentido y con esos resultados a la vista, podemos decir que el gobierno ha tenido un rotundo fracaso en la gestión de la pandemia. No, Máxime que hoy por hoy resulta que toda la infraestructura de camas intensivas, sí, o de camas de tratamiento intermedio, de piso, resulta que están colapsadas, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en el sector privado, lo cual que habla claramente de que todo el año 20, donde tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo intenso para ampliar esa infraestructura, bueno, parece que no alcanzaron a hacerlo o no tuvieron la previsión suficiente del alcance que podría tener. Entonces, claro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ante esta situación que usted nos plantea, no tiene que haber o no debe haber más restricciones o restricciones directamente para que la economía pueda moverse un poquito. No, se trata de ser responsables. Restricciones administradas, se dice ahora. ¿Qué quiere decir? Que no es una restricción a lo loco, es decir, cierro todo el mundo en su casa, porque esa es la única forma de evitar la circulación del virus, porque eso, primero, es imposible, y en segundo lugar, no es la solución, sino que puede terminar agravando todo el cuadro socioeconómico sanitario, socioeconómico del país y de la área metropolitana ni hablar. Por lo tanto, tiene que ser con un protocolo administrado de aperturas y cierres limitados, siempre limitar el cierre debe ser restrictivo en sí mismo, es decir, que no debe tener más extensión de la indispensable. Y en el caso de las escuelas, todo lo contrario de lo que dice el gobierno, todo lo contrario, avalado por la ciencia médica, porque no es el foco principal de contagios. Y además porque todas las escuelas del país, gracias a Dios, tienen patios, es decir, tienen la oportunidad de estar muy bien oxigenadas, muy bien oreadas, aireadas, y entonces, si bien llega el frío, hay la posibilidad
de trabajar con mucha ventilación. No en todas las aulas, pero sí aprovechando los espacios a cielo abierto y las galerías, que donde corre mucho el aire. Entonces ahí es donde, y la ventilación, entonces ahí es donde hay que trabajar de otra manera, es decir, nunca apostar a que algo tan excesivamente importante como es la educación sea lo primero que se cierra, es lo último, porque lo primero que nosotros tenemos que evitar que se extienda la ignorancia en nuestro pueblo, porque cuando nosotros fuimos un país prometedor en el siglo pasado, hace un siglo, era porque teníamos una educación de excelencia en relación a la del mundo. Diputado, le reitero la pregunta desde el principio. ¿Se debe hacer ante este panorama que usted nos está marcando también, se debe hacer las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Por supuesto que sí, porque se hicieron más de 90 elecciones en plena pandemia el año pasado, y hace unos días votaron los vecinos de Ecuador, en Bolivia, y permanentemente hemos tenido elecciones. Hay una elección en Perú, por ejemplo, se eligió el presidente, ahora se va a la segunda vuelta. No puede postergarse la elección, es un tema que también ahí es donde hay que trabajar con protocolos distintos, reducir la cantidad de votantes por mesa, no hacer los cuartos oscuros en cuartos precisamente cerrados y oscuros, sino que tiene que ser en una especie de casetas que construir en los patios de las escuelas para que esté muy aireada todos los lugares de votación. Las filas tienen que ser por afuera del establecimiento y no adentro, para que sean en la calle, en la vía pública, de modo tal y con el espaciamiento o distanciamiento entre las personas. Justamente la boleta única de votación para todos los partidos está por el Estado, donde el votante marca el casillero de su elección, evitaría el manipuleo que significa la boleta de cada partido, pero niega el oficialismo a hacerlo, pero las hay que hacerlas, y la postergación de un mes no tiene mayor explicación, porque a lo mismo agosto, septiembre, salvo que el gobierno lo único que apueste a que haya más gente vacunada y crea que gente vacunada voto a favor de ellos. No se da cuenta que la vacunación es una necesidad sanitaria y es una deuda que tenemos con la sociedad argentina. Todas las sociedades del mundo están en la misma situación de que todo el mundo tiene que vacunar, como cuando en su momento se vacunó contra la poliomielitis, o se vacunó contra el sarampión o contra cualquier varicela. Por lo tanto, me parece que han pasado la vacuna y creen que porque un mes más se postergue la elección, habrá más gente vacunada y eso le dará más político. Es un razonamiento burdo, sí, que yo no comparto. Bien. Tampoco me explicaba claramente que se tenía postergarlo un mes. Pero sí, bueno, perfecto. nosotros lo que queremos es que se elimine el paso. Gracias. El paso va a permitir que se resuelvan muchas situaciones internas en Juntos por el Cambio, que en vez de resolverlas... Sí, a ver, diputado, a ver si me escucha. Sí. A ver. Bien, muchísimas gracias por sus minutos aquí en Sónica Más en edición calificada. Como siempre, a su disposición, muy amable. Ahí estaba uno de los protagonistas de la jornada.